Buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. Chile es un país con grandes riquezas: el cobre, el agua, los peces, y por lo tanto con grandes debates sobre quiénes explotan esas riquezas y si esas ganancias benefician a todos o solo a unos pocos. En la pesca tuvimos ese debate hace poco y su resultado fue inquietante. La mayor parte de los frutos de nuestro mar se entregaron a 7 familias que controlan 4 grupos de empresas. Sin licitación, sin competencia, el Estado de Chile regaló cuotas de pesca que se calculan por cerca de 743 millones de dólares anuales a esas grandes empresas de manera en la práctica indefinida. Ahora estalla el escándalo. El exgerente de una de las mayores pesqueras reconoce pagos a al menos 2 parlamentarios claves en la tramitación. Ejecutivos de empresas asesorando a los congresistas, aportes reservados de pesqueras a políticos y una investigación por cohecho se suman a las dudas. Hoy viajaremos al centro de esta noticia, una en que, como la ley del mar, al parecer los peces más grandes se comen a los chicos, aunque en este caso los peces más chicos seamos todos los ciudadanos de Chile. El viaje comienza ahora. Bueno, en los últimos días ha crecido la controversia acerca de la aprobación de la ley de pesca. Esto debido a nuevos antecedentes en el marco de investigaciones que indagan la relación entre política y dinero y que hablan del traspaso de fondos desde empresas privadas a políticos en el marco de la tramitación de esta ley. ¿Cuál fue la controversia que ya en su momento rodeó la aprobación de la ley de pesca? ¿Cuáles son los nuevos antecedentes que vuelven a este tema de la actualidad? Esta es la nota de Macarena Morales con que abrimos el programa. La ley de pesca vuelve a estar en el centro de la noticia, tal como ocurrió hace un par de años atrás cuando su discusión y aprobación no estuvo exento de polémicas. Y cómo no, según los críticos, la también llamada Ley Longueira entregaba las cuotas de captura a 7 poderosas familias agrupadas en empresas. Además, con licencia por 20 años que se renuevan de forma automática, es decir, a perpetuidad. El sector industrial pesquero se ha llevado las rentas de los peces de Chile en forma indefinida, un regalo que le ha hecho nuestro Congreso, nuestro gobierno. Y a cambio de ese regalo los chilenos no tenemos absolutamente nada. Para que haya inversión, para que haya más valor agregado, si nosotros queremos todos que haya más valor agregado, que haya menos harina de pescado, que haya más consumo humano, lo que necesitamos para el sector industrial, al igual como lo hemos hecho para el sector artesanal, que existan reglas claras. A 3 años de la ley de pesca, varias preguntas quedan aún sin resolver. Una de ellas, ¿ha mejorado el consumo y el valor agregado de pescados en Chile? Como era uno de los argumentos. En el tiempo de la discusión, parte de los pescadores artesanales e importantes líderes de opinión ya alertaban de lo compleja que era esta ley. Cuando se discute la ley en el Parlamento en medio de protestas a lo largo de todo Chile por parte de algunos pescadores artesanales, tripulantes y con las voces críticas al proyecto intentando hacer ruido, en el Parlamento avanzaba la llamada ley de pesca. En ese lugar, otros ingredientes se agregaban a la ya polémica ley, y es que se encendían luces respecto de conflictos de interés, lo que obligó al senador Carlos Larraín a inhabilitarse en esta votación y dejando en la cuerda floja al senador Andrés Saldívar por sus vínculos con la industria pesquera. Yo efectivamente tengo 48.000 acciones de Copec que declaré en mi declaración de patrimonio y eso viene a ser como 1/1000.000 del capital de Copec. Si eso me va a impedir discutir sobre la ley de pesca, estamos fritos, pero con tal de no armar enredos, yo me paré con el senador Girardi. Pese a todas las polémicas y los esfuerzos por parte de organizaciones civiles, la ley queda zanjada, sin siquiera sospechar que un par de años después volvería a ser un dolor de cabeza para algunos parlamentarios, esta vez acusados de cohecho por haber recibido pagos por parte de quienes tenían interés en aprobar dicha ley.
La primera que salió a la luz pública fue la exdiputada Marta Isasi, acusada de recibir, a través de sus asesores, pagos de Corpesca, empresa ligada al grupo económico Angelini, una de las 7 poderosas familias de la industria pesquera, estatus que comparte junto a Lecaros, Stengel, Sarqui, Fernández, Giaconi, Santa Cruz e Izquierdo, los peces gordos de la industria. Así se acusaba a la exparlamentaria de haber votado alineada con los intereses de poderosas familias en momentos que por intermedio de su asesor Giorgio Carrillo recibió 25 millones de pesos. Las boletas de honorarios que yo paso a Corpesca a cambio de unos informes. ¿Cuántos? 4 informes. No eran estudios que fuesen a servir ni tampoco eran dentro del marco de la ley de pesca. ¿Cuánto se pagan por esos 4 informes? ¿Cuánto me pagan? 25 millones de pesos. ¿Qué hace usted con esa plata? Esa plata a mí yo boleteo en agosto del 2009, en noviembre en 2 ocasiones. A Corpesca. Y esa plata se utiliza para la campaña de la diputada Marta Isasi. Hoy, en medio de la crisis que enfrenta la política por sus vínculos con los negocios, el anzuelo llega también al senador UDI Jaime Orpiz. Fue el propio Francisco Mujica, ex gerente de Corpesca, quien reconoce haber realizado pagos al parlamentario por intermedio de 3 asesores. La ley de pesca fue aprobada en el Congreso en el año 2012, la misma ley Longueira que entregaba a perpetuidad las cuotas de captura a 7 familias vinculadas a la industria, es la que está hoy en la mira. Una importante ley, entendiendo que el negocio pesquero en Chile mueve más de 6.000 millones de dólares al año. Una paradoja cuando pensamos que en los más de 4.000 kilómetros de costa que tenemos los chilenos, curiosamente, muchas dificultades para poder llevar a la mesa un plato de pescado. Partamos por hacer un poco de historia para entender cómo llegamos a la situación actual. Históricamente el mercado pesquero estaba bastante desregulado. Cada uno pescaba en las proporciones que podía y eso estaba llevando claramente a un problema ecológico y en cuanto a la cantidad de pesquerías que había muy complejo. Se comienza a regular el año 89 con la Ley General de Pesca y Acuicultura que fija las primeras cuotas globales de captura para cada especie. O sea, dice cuánto de cada especie se puede capturar en total durante un año. ¿Cuál es el problema con eso? Que genera lo que se llamó la carrera olímpica, es decir, el primero que llega con más barcos y más velocidad a capturar parte de esa cuota se queda con ella y el incentivo, por lo tanto, es pescar lo más que se pueda, lo más rápidamente posible, lo que también significa depredación. Por dar un ejemplo, en el caso del langostino colorado, en un año, toda la cuota del año se acabó en apenas 6 días. Esa era la situación. El año 91 se hacen algunas reformas menores a la ley. En esa ocasión, por primera vez, se habla de licitar las cuotas de captura. Es de hecho el senador Sebastián Piñera, uno de los que con más fuerza impulsa esa idea de poder licitar. Finalmente, el año 2001 comienza a regir una ley transitoria, la llamada Ley de Límites Máximos de Captura por Armador. Por primera vez se fijan cuotas individuales, o sea, cuánto puede capturar cada una de las empresas durante el año, evitando así la llamada carrera olímpica. Cada nave tiene una captura de una cantidad determinada de toneladas por especie. Y por lo tanto se fijan también cuotas que son individuales y transferibles. El problema es que esas cuotas se asignan simplemente a las industrias históricas, a los que habían pescado durante los años anteriores. Así, solamente 4 empresas se llevan el total, el 90% de las cuotas de captura. Aquí es donde ya se reconoce por primera vez, legalmente se le entrega una cuota que reconoce una clara concentración del mercado en solamente un pequeño puñado de empresas. Esta era una ley transitoria, había que reemplazarla en algún momento. Durante la primera época del gobierno del expresidente Piñera, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, impulsa un proyecto de ley que incluiría la licitación de las cuotas, de modo que se fueran al mejor postor. Sin embargo, cuando Pablo Longueira llega al Ministerio de Economía, la idea de esas licitaciones para las cuotas es finalmente desechada. Se opta por formar una mesa de acuerdo pesquero, en la cual se convoca a las grandes empresas, también a pescadores artesanales, y se les pide que se pongan de acuerdo sobre un nuevo proyecto de ley. Finalmente se llega a ese acuerdo el año 2011, aunque el gremio de los pescadores artesanales se divide, porque algunos de los pescadores artesanales no están de acuerdo con las conclusiones de la mesa. Lo fundamental, esto no incluye licitación, sencillamente se reconocen entonces derechos históricos para los de siempre, para las grandes empresas. Es
este proyecto el que llega al Congreso y donde se genera también un álgido debate, siempre contra el tiempo, porque estaba por vencer la ley transitoria anterior. Este álgido debate finalmente lleva a la conclusión final, en la cual finalmente no hay licitación, se reconocen por lo tanto los derechos a las empresas pesqueras grandes y tradicionales, dejando básicamente en manos de 7 familias gran parte de los recursos del mar. Pero ¿cuáles son estos grandes poderes detrás de la industria pesquera que resultaron sin duda muy beneficiados con la tramitación de esta ley de pesca? Lo vamos a ver aquí, lo vamos a conversar junto a Macarena Morales. Macarena, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Claro, vamos a ver de inmediato estas 7 familias, estas 7 grandes familias agrupadas en empresas y que hoy precisamente se han visto beneficiadas con esta llamada ley larga de pesca, o también llamada en su momento ley Longueira. Vamos a ver, partimos por acá, por Corpesca, que es una empresa que ha estado completamente en el ojo del huracán, precisamente por los antecedentes entregados por su propio exgerente, que hablan de la entrega de dineros a la exdiputada Isasi y al senador Orpiz. Corpesca pertenece al grupo Angelini, aquí lo vamos a marcar. Ahí está, al grupo Angelini. Y además, Angelini junto a Lecaros son parte de esta empresa. Horizon, que es otra de las grandes del mercado. Horizon nace tras una fusión entre South Pacific Corp del grupo Angelini y la pesquera San José de la familia Lecaros. Por lo tanto, Angelini y Lecaros controlan entonces Corpesca y Horizon. Avanzamos a las siguientes 2 familias para hacer esta vinculación con Pesquera Camanchaca, es Stengel y también Fernández. Y en este caso, en el año 2011, son Pesquera Camanchaca S.A. de Fernández y Pesquera Bio Bio de Stengel, las que se unen precisamente para dar vida a Pesquera Camanchaca, también líderes en la industria. Sarkis y Yaconi Santa Cruz también tenían cada uno sus propias empresas que se unen, se fusionan aquí en Blumar. Blumar es un actor muy importante entre la tercera y la 10ª región. Así como Corpesca es predominante en el extremo norte, Blumar tiene una gran presencia en toda la zona centro y centro-sur del país. Claro, con Pesquera Itata y con Pesquera El Golfo. Izquierdo lo vamos a vincular de inmediato con la planta pesquera San Antonio y con Alimar, también importantes actores de la industria pesquera. Aquí están estas familias agrupadas en estas empresas. Ese es el mapa. Un dato adicional que podemos entregar con los datos de Viaje al Centro de la Noticia. Tanto Corpesca, vamos a hacer un signo peso aquí, como Horizon, Pesquera Camanchaca y también Blumar, todas ellas han entregado fondos a campañas políticas, han financiado campañas políticas por medio del mecanismo legal de los aportes reservados. Corpesca, Horizon, Camanchaca y Blumar, que por lo tanto significan 6 de estas 7 grandes familias, tenemos la certeza de que han entregado financiamiento legal para campañas políticas. Paralelamente se está investigando financiamiento paralelo o irregular, al menos en el caso de Corpesca. Claro, y con 2 parlamentarios al menos que ya han sido conocidos, Izquierdo se libera de esto. Seguimos avanzando porque queremos conocer qué porcentaje tienen del mercado y para que quede claro lo vamos a hacer desde distintos ejemplares que muchas veces seguro llegan a su mesa y seguro muchos de ellos son reconocidos para ustedes. Por lo tanto, a través de estos ejemplares es que nosotros vamos a clarificar cuál es el porcentaje que tienen estas 7 importantes familias y cuánto mercado le dejan a otros actores. Partamos por el jurel. El 80% del total de la cuota de captura del jurel, el total que se puede capturar en Chile, el 80% queda en manos de estas 7 familias, dejando solamente el 20% para otras 30 empresas pequeñas. ¿Y qué pasa con la anchoveta? Es aún más decidor porque alcanza el 98% la captura de estas 7 importantes familias y por lo tanto les deja un porcentaje muy menor a 15 otras empresas que participan de la captura de la anchoveta. La sardina española, 76% del total está en manos solamente de estas 7 familias, dejando el saldo para empresas más pequeñas. ¿Y sardina común? La captura es de 72%, dejando el porcentaje diferencial para 18 empresas. Y finalmente la merluza común tiene, me voy a cruzar acá, un 30% en estas grandes empresas. Como vemos, en general es un mercado tremendamente concentrado donde la gran parte queda para las empresas más grandes, para estas llamadas 7 familias que han obtenido además estos derechos de manera por 20 años renovables, por lo tanto en la práctica de manera casi indefinida, derechos sobre gran parte del fruto del mar chileno. Claro, con esto queda claro entonces el porcentaje y la participación que tienen estas familias en unos productos que son
comúnmente conocidos por todos. Muchas gracias, Macarena. Como siempre, que estés bien. Vamos a la pausa, ya volvemos con más, con el debate y con más antecedentes aquí en Viaje al Centro de la Noticia. Estamos de vuelta en Viaje al Centro de la Noticia. Para este segmento teníamos previsto un debate entre distintos actores del sector pesquero para confrontar opiniones que son distintas acerca de la ley de pesca. Lamentablemente hoy una de las personas que estaba confirmada para este debate, Luis Felipe Moncada, presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros, finalmente declinó venir, dijo que tenía compromisos que finalmente le impedían asistir y estar aquí. Llamamos también a Zona Pesca, otra de las organizaciones pesqueras industriales importantes, pero tampoco les fue posible asistir. De todas maneras, vamos a convertir entonces este debate en una entrevista con la otra persona que sí estaba confirmada y que viajó desde fuera de Santiago para estar con nosotros, Hernán Machuca, vocero del Consejo Nacional del Patrimonio Pesquero, que representa un segmento de los pescadores artesanales. Señor Machuca, muchas gracias por acompañarnos hoy en Viaje al Centro de la Noticia. No, buenas tardes y gracias por la oportunidad que tiene el Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile de poder dar su versión con respecto a la maldita ley Longueira. Maldita ley Longueira, es usted. Así es. Maldita ley Longueira porque lo que hace esta ley es traspasar recursos de perpetuidad a un sector de la sociedad chilena constituido por 7 familias. Y en desmedro de 90.000 pescadores artesanales en Chile que hoy día están pelando el ajo y que en definitiva tienen serias dificultades para poder levantar cabeza en este país que ha centralizado la toma de decisiones y a nosotros nos parece que eso es profundamente grave, que en su momento lo dijimos por allá para el año 2011-2012, pero no se nos hizo caso, no se nos escuchó. Y a nosotros hoy día nos tiene entonces en serias dificultades. De hecho, nuestro Consejo Nacional a esta hora y mañana se encuentra en la ciudad de Puerto Montt en un debate serio, buscando las alternativas y cuál va a ser la estrategia que va a tener que usar la CONDEP para este segundo semestre, toda vez de lo que ha anunciado la Presidenta de la República. Ahora, hay distintas opiniones también. También hay segmentos de dirigentes de pescadores artesanales que participaron en esta mesa, armada en su momento por el ministro Pablo Longueira, y que apoyaron los acuerdos de esa mesa que luego se convirtieron en el proyecto de ley. ¿Por qué estas discrepancias? Porque hay pescadores artesanales que también, al menos en ese momento, apoyaban lo que se estaba haciendo. En definitiva, tiene que ver también con un tema político. Cuando se toma el acuerdo de constituir esta mesa de pesca, efectivamente el sector industrial, el sector artesanal, con el ministro Longueira y su secretario de Pesca, don Pablo Galilea, en ese momento, efectivamente las organizaciones estaban bien mancomunadas, pero a raíz de esa mesa de pesca, de ese acuerdo, es que nace y se organiza esta organización que derechamente nos iniciamos enfrentando el proceso legislativo, por allá por junio del 2012, y enfrentando las posiciones porque sentíamos de que no había un real entendimiento con los pescadores artesanales y el traspaso de la información de este acuerdo de mesa de pesca hacia las bases, hacia las regiones, hacia las caletas. Eso la gente no lo sabía, lo sabía solamente la cúpula. ¿Por qué se produce ese quiebre? ¿Cuál es la discrepancia fundamental en el quiebre? ¿Y por qué algunos pescadores artesanales decían en ese momento que tal vez la ley no era tan mala? Es probable que tendrían su criterio para decir de que no era tan mala, pero el tiempo nos dio la razón a nosotros, producto de que hoy día usted ve que, por ejemplo, en la zona sur, como en la región de los lagos, los pescadores trabajan 2 días al mes. Tenemos problemas en la 7ª región con el tema de las cuotas de la merluza común, que se trabaja 2 o 3 días. Entonces, hay una serie de dificultades, pero hay un tema que es principal. Yo creo que nos aparta de las opiniones de otros compañeros nuestros, pares nuestros de la pesca artesanal, tiene que ver con el estatus jurídico de los recursos pesqueros. Yo creo que ahí nace todo. Es como preguntarse si los recursos pesqueros, los pescados, los peces en Chile, pertenecen a todos los chilenos y chilenas y que el Estado de Chile es quien administra, o es el beneficio a perpetuidad para 7 familias. Ese es un tema clave. De ahí empieza entonces esta discrepancia entre nosotros mismos los pescadores artesanales, por tener una opinión distinta a lo que se estaba legislando, y derechamente hay que decirlo también porque la información no estaba llegando a los sindicatos bases, no estaba llegando a la gente. De hecho, yo vivo en la Araucanía, yo pertenezco a una caleta de la región de la Araucanía, una caleta que se llama Queule, en la comunidad de Olten, y nosotros tuvimos reuniones con el ministro Longueira en Temuco. ¿Sabe cuánto duró la reunión? 5 minutos. El ministro Longueira se paró y se fue, porque no quiso debatir con respecto a quién era el propietario, quién tenía la propiedad de los recursos pesqueros. Entonces, de esa manera, yo creo que uno no avanza. Más bien,
lo que tuvimos que hacer entonces es generar esta estrategia de alianzas con algunos parlamentarios para poder enfrentar y salir lo menos rajuñado posible de cómo se venía esa presión del sector empresarial. Usted estuvo en el Congreso en la discusión de este proyecto de ley. ¿Qué impresión le quedó de cómo se discutía en el Congreso este tema? Yo estuve varias veces y asistí a la sala, como todos los dirigentes y pescadores que vinieron por ambos lados de las distintas instituciones, y nosotros sentíamos que había una presión muy fuerte, porque era lo que veíamos y conversábamos con nuestros parlamentarios. Y ahí me pude dar cuenta que hubieron personas que asistían en términos de asesores. Por eso yo lamento, definitivamente yo lamento, que no esté aquí con nosotros don Luis Felipe Moncada. Yo lo lamento profundamente que él representa a ASIPES, a la Asociación de Industriales Pesqueros, porque él ha sacado una declaración en que dice de que él iba como cualquier mortal a la Cámara de Diputados, y yo lo quiero desmentir públicamente. Yo le quiero mostrar aquí al señor Luis Felipe Moncada que en la comisión mixta, donde habían diputados y senadores y nadie más podía entrar de dirigente, a él lo inscribieron como asesor del diputado Jorge Ulloa. Y aquí está el hecho de que él sí estuvo en la comisión mixta para asesorar al diputado Jorge Ulloa, un diputado o los asesores que en la mañana se colocaban la camiseta de su empresa, donde trabajan, donde se ganan las lucas, y en la tarde se convertía de asesor de un diputado que a todas luces lleva más de 12 o 15 años en la Comisión de Pesca, y que nosotros quisiéramos ver qué relación tiene entonces tanto apego al sector industrial. Entonces ahí hay un tema importante, porque la información dice de que el diputado Ulloa, de una u otra manera, está vinculado con la gran industria. Entonces nosotros queremos ver que en esta relación entre política y dinero, nosotros lo que queremos ver es que la justicia también navegue hacia el sur. Vamos a ocupar términos marítimos. Hoy día está en el norte, en Corpesca. Nosotros queremos que navegue hacia el sur, que llegue a la región del Biobío y que se instale ahí, porque ahí sí que van a haber sorpresas que, bueno, la justicia tendrá que determinar. El señor Moncada le preguntaron por este tema en el diario El Mostrador. Él dice que se le inscribió como asesor para que él pudiera estar presente como uno de los actores relevantes, digamos, para cumplir con la formalidad de poder estar, pero que él no estaba haciendo propiamente una asesoría al diputado. Yo doy su versión porque él, como no vino, finalmente no puede entregarla por sus propios medios. Usted dice que la justicia navegue hacia el sur. ¿A qué se refiere? ¿Qué antecedentes hay? Porque lo que se está investigando en el otro caso, derechamente, es cohecho. ¿Usted tiene algún antecedente similar en otros casos de otras empresas? Nosotros lo que queremos ver es que y hemos dicho, y lo hemos dicho muy fuerte y muy claro, el Consejo de Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile, CONDEP, lo ha dicho muy fuerte y muy claro. Esta ley es el niño símbolo de la corrupción, es el niño símbolo del cohecho y del soborno. Prueba de ello es que hoy día toda la opinión pública sabe qué es lo que está ocurriendo en los tribunales de justicia. O sea, hay antecedentes fidedignos, falta demostrarlo desde el punto de vista de la justicia. Pero nosotros creemos que en la octava región tiene que haber más de alguna situación compleja, porque entiendo por los pocos antecedentes, yo no soy de la octava región, entiendo por los pocos antecedentes que inclusive el diputado Jorge Ulloa tenía una empresa que le prestaba servicio a la empresa del Golfo en su momento, que hoy día es Blumar, y que después se retire la empresa, pero queda en representación su señora. Entonces, me podrán decir de que traspasó los bienes, que traspasó desde el punto de vista jurídico, pero es la esposa de él la que está a cargo de la prestación de servicio. Entonces, aquí tiene que haber, la justicia tiene que, como decía alguien por ahí, tiene que llegar a lo más profundo y caiga quien caiga. Y en eso nosotros estamos colaborando fuertemente, y de hecho organizaciones que componen la CONDEP han presentado querellas se han querellado para determinar que la justicia vea hasta dónde hay complicidad entre el dinero y la política en esta ley de pesca. Señor Machuca, concretamente ustedes piden anular la ley de pesca. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros sentimos de que esta ley de pesca, que nace, como le decía, del cohecho y la corrupción, no es una ley limpia. No es una ley limpia, toda vez que los parlamentarios hoy día están diciendo que hubo una presión terrible. Y como no ha sido una ley limpia, entonces nosotros creemos que aquí hay que anularla.
porque de otra forma, como derogarla, sería darle un premio a los que hoy día tienen el beneficio por 20 años. Sería darle un premio y habría que indemnizarlo. Y por lo tanto, y entendemos también, para ser franco, que no hay precedente en el país de una anulación de una ley. Pero yo creo que vamos por buenos pasos y me alegro que algunos parlamentarios ya estén hablando, como hoy día una declaración que escuché del senador Alberto Espina, como también del senador Lagos Weber, el diputado Gutiérrez, que están hablando de que hay que revisar la ley y buscar la alternativa de anularla, porque la situación que tienen hoy día nuestro Parlamento, que es lamentable, que su prestigio está casi por el suelo, creo que aquí tienen una oportunidad para reivindicarse. En esta ley que en este último mes ha estado dando mucho que hablar. Señor Machuca, usted me decía hace un rato, hoy hay algunos lugares donde los pescadores artesanales trabajan 2 días al mes. Concretamente, ¿nos puede explicar cuál es el punto fundamental que afecta en la vida diaria, en su trabajo diario, los pescadores artesanales? Mire, es lamentable lo que ocurre, pero la forma de administración de las pesquerías, solamente poniendo un criterio de cuota, ha hecho que, en definitiva, estas cuotas de pesca que se asignan para el número de actores involucrados no compensa una cosa con la otra. Y ahí entonces tenemos problemas, como le decía, con la merluza común, con la merluza del sur, con el congrio dorado, ¿Sabe usted que los pescadores artesanales tienen que licitar el bacalao? O sea, el pescador que trabaja ya en Valdivia tiene que venir a Santiago, licitar y tiene que traer más encima las lucas para poder ganarse una cuota de pesca a capturar. Y esa inversión tiene que después descontársela de la operación que hace. Eso nos parece a nosotros que es irrisorio. Una actividad pesquera que es ancestral, una actividad pesquera que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con lo propio que tenemos los pescadores artesanales. Entonces, estas dificultades tienen que ver también con que aquí no se ha emparejado la cancha. Como decía la presidenta, en una cancha pareja juegan todos iguales. Aquí no, presidenta, aquí no estamos jugando todos iguales. Aquí hay algunos que tienen el privilegio de tener un arco más ancho y más alto que el que tienen los pescadores artesanales. Hernán Machuca, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en CLN Chile. Gracias a ustedes por la invitación y quisiera quitarle solamente un minuto. Creo que este es un tema que se viene profundamente fuerte y yo quiero invitar a todos los pescadores artesanales del país a que tenemos que defender nuestra posición, nuestro trabajo, nuestra historia, y por eso los quiero invitar para que la defendamos en la calle, fuertemente, porque tengo que decirle que arriba los que luchan y los que no luchan que se queden sentados. Gracias, señor Machuca. Volvemos después de una pausa a Viaje al Centro de la Noticia. Ya estamos de vuelta en Viaje al Centro de la Noticia para contarles cuáles fueron los puntos más controvertidos de la ley de pesca y cómo se resolvieron finalmente. ¿Quién ganó el debate en esta ley? Vamos punto por punto. Primero, la propiedad de los recursos. Dicho en simple, ¿de quién son los peces? ¿De quién es la propiedad de los peces? Las grandes pesqueras defendían que los derechos les correspondían como derechos de acceso a los recursos pesqueros. La alternativa era decir que los recursos pesqueros son propiedad de todos los chilenos por medio del Estado. ¿A qué se llegó finalmente? A esto. La ley solo reconoce que el Estado chileno regula las licencias, pero no establece propiedad alguna del Estado sobre los recursos, o sea, sobre los peces. Segundo punto de controversia, la licitación de las cuotas de pesca. Las grandes pesqueras decían que no había que licitar, sino que solamente había que respetar sus derechos históricos por la inversión que ellos habían hecho. La alternativa era licitar para permitir que entraran nuevos actores al mercado y que se diera una competencia donde el que tuviera la mejor oferta ganara. ¿Qué dice la ley finalmente? No establece licitaciones salvo una eventual licitación a futuro del 15% de las cuotas tipo B si se diera una serie de supuestos biológicos bastante eventuales. Por ahora no hay ningún tipo de licitación. ¿Cuánto tienen que durar las licencias? Otra pregunta muy relevante. Las grandes pesqueras decían que tenían que ser indefinidas, o sea, entregarse estas licencias a perpetuidad. La idea era entregarlo o la alternativa era entregarlo por un periodo de tiempo acotado, unos 10 a 15 años, y que luego se licitaran nuevamente entre los interesados. ¿Qué dice la ley finalmente? Dice que las licencias duran 20 años y son renovables automáticamente. O sea, terminados los 20 años,
cumpliendo requisitos mínimos, se renuevan otra vez. No se abre un espacio para que haya competencia ni para que entren necesariamente otros actores. Aquí también ganaron las grandes empresas con su postura. En cuanto a la reserva para los pescadores artesanales, las grandes pesqueras se oponían a ampliar los 5 millas que son de pesca exclusiva para los artesanales. Los artesanales pedían la extensión a 10 millas y además ampliarla hacia los mares australes. ¿Qué pasó finalmente? La reserva de 5 millas se mantuvo para los pescadores artesanales, permitiendo operación industrial previa autorización. Y finalmente, en cuanto a la pesca de arrastre, las grandes empresas querían mantenerla. Algunos, dando argumentos básicamente ecológicos y de conservación, pedían eliminarla. ¿Qué dice finalmente la ley? Que se permite, o sea, no se elimina la pesca de arrastre. Así terminó la votación de los puntos más controvertidos. ¿Cómo se votó finalmente en el último trámite esta ley de pesca? Lo vamos a revisar acá con el hemiciclo del Senado. Esto ocurrió el 19 de diciembre del año 2012. Vamos a marcar en verde a quienes votaron a favor, en rojo a quienes votaron en contra en el año 2012. Ahí se están marcando 23 votos a favor, como ustedes ven fue clara la mayoría. Votaron a favor el independiente Carlos Cantero, los RN Francisco Chaguán, Alberto Espina, José García, Carlos Kuchel, Lili Pérez y Baldo Procuriza. Los UDI, Juan Antonio Coloma, Alejandro García Huidobro, Hernán Larraín, Jovino Novoa, Jaime Orpiz, Víctor Pérez, Gonzalo Uriarte y Ena von Baer. También, en el lado de acá, que era de la oposición de la época, votaron a favor varios demócratas cristianos. Jorge Pizarro, Mariano Ruiz Esquide, Osaín Sabaj, Patricio Walker, Ignacio Walker y Andrés Saldívar. Y además 2 socialistas, Fulvio Rossi y Juan Pablo Letelier, también votaron, completando entonces los 23 sufragios a favor. ¿Quiénes votaron en contra? Los marcamos aquí en rojo. Están Jimena Rincón, de la Democracia Cristiana, José Antonio Gómez, del Partido Radical, Alejandro Navarro, del MAS, Jaime Quintana, Ricardo Lagos Weber y Guido Girardi, del PPD, y Camilo Escalona, del Partido Socialista, los votos en contra. Hubo también 4 abstenciones, las marcamos en amarillo. Carlos Bianchi, independiente, Soledad Alvear, de la Democracia Cristiana, Pedro Muñoz, del Partido Socialista, e Isabel Allende, también socialista. Y finalmente hubo 4 senadores que no votaron: Eduardo Frei, de la DC, Eugenio Tuma, del PPD, Antonio Horvath y Carlos Larraín, de RN. Esa es la votación total: 23 a favor, 7 en contra, 4 abstenciones y 4 que no votaron. ¿Cuáles son ahora los antecedentes judiciales que se abren sobre algunos de los parlamentarios debido a su actuación en la ley de pesca? Lo revisamos, partiendo por Marta Ixasi, ingeniera, independiente, no tiene militancia, aunque fue elegida en cupo UDI. Fue diputada por Tarapacá, por el extremo norte, entre 2006 y 2014. Acusada de recibir 25 millones de pesos de Corpesca en el año 2009, fue formalizada por fraude al fisco en mayo de 2014 y además imputada por cohecho y por soborno tras querella del Consejo de Defensa del Estado. Corpesca le habría entregado esta plata. Recordemos que Corpesca es la empresa pesquera que domina el norte del país. Lo mismo, vínculos con Corpesca también, son los que tienen complicado al actual senador de la UDI, Jaime Orpiz. Abogado, militante UDI, fue alcalde designado de San Joaquín y está en el Congreso desde 1990. Primero como diputado por la región metropolitana y luego como senador por el extremo norte, Tarapacá y Arica y Parinacota. Cumple ya un cuarto de siglo en el Congreso Jaime Orpiz. Él es acusado de recibir dinero de Corpesca también a través de boletas falsas de sus asesores, concretamente de los asesores Carolina Gacitúa, Lorena Lara y Daniel Ortega. Digamos que el exgerente de Corpesca es el que ha involucrado precisamente a Orpiz, diciendo que primero Orpiz le pidió dinero para financiar su campaña, luego le pidió para pagar deudas que le habían quedado y finalmente habrían acordado una mensualidad que se le entregaba de 2 millones de pesos. Ello está bajo investigación. Tanto Orpiz, que era miembro de la Comisión de Pesca, como Marta Ixasi tuvieron un rol importante en la tramitación de la ley y votaron a favor de ella en consonancia con los intereses de Corpesca y de las demás grandes empresas pesqueras.
Y queremos también complementar con otras visiones desde el mundo de los pescadores artesanales. Tomamos contacto telefónico desde la región de los lagos con Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, la CONAPACH. Señora Bustamante, buenas noches. Buenas noches. Hablábamos con Hernán Machuca recién y nos decía que para él esta ley es una ley maldita y que hay que anularla. ¿Coincide usted con eso? Mire, nosotros trabajamos en la ley. La Confederación trabajó cuando estuvo esta ley en proceso y si la presidenta Bachelet dice que hay que revisarla, nosotros estamos por revisar la ley. Nosotros tuvimos reunión nacional hace un par de semanas atrás y fue un voto unánime en el Consejo de la Confederación de apoyar la revisión de la ley por intermedio de la FAO, que fue lo que dijo la presidenta. Ustedes en su momento participaron en esta mesa que fue convocada por el entonces ministro Longueira. ¿Consideraron que eso fue un avance, que fue algo positivo, que se hiciera esta mesa y que de allí salieran las conclusiones de la ley de pesca? Bueno, hay que dejar bien claro que en esa mesa no salieron las conclusiones de la ley de pesca. Lo que se trabajó en la mesa fue la distribución de las cuotas. Ya donde los artesanales tuvimos aumento en varias pesquerías que no teníamos. Pero de ahí a firmar o a tomar resolución de algunas cosas, eso no es así. Eso es una gran mentira. ¿No es cierto que el proyecto como salió haya sido acordado por tanto industriales como pescadores artesanales en esa mesa de conversación? No, no es verdad. Lo único que se trabajó en la mesa pesquera fue el tema de las cuotas de pesca, donde los artesanales, ya que trabajamos nosotros con nuestra gente, donde se ganó un 30% más de cuota de congrio, ya que teníamos solo el 18%, ganamos el 50%, donde se ganó también de la merluza austral, se ganó un 10% más, teníamos el 50%, se quedó en el 60%, en la merluza común también ganamos un 5%, ganamos también en los jureles, pero a mí lo que me extraña es que si dicen que en esa mesa se cortó la ley, ¿por qué fue el Parlamento después? ¿Y por qué en el Parlamento los mismos señores parlamentarios no quisieron trabajar en este tema de las cuotas para aumentarnos más las cuotas a nosotros? Sino que simplemente se quedaron callados y asumieron lo que venía de ese trabajo. Entonces aquí hay hartas cosas que aclarar. Señor Bustamante, usted también estuvo en el trámite en el Congreso. ¿Con qué impresión se quedó del trabajo de los parlamentarios? Se acusa que hubo mucho lobby, que hubo presiones. ¿Qué tan cierto es? Eso es verdad, es muy cierto. Hay varias cosas que nosotros logramos. Nosotros presentamos más de 100 indicaciones en las dos instancias, en la Comisión de Pesca, en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y del Senado, de los cuales quedaron aproximadamente 30, y de los cuales una muy importante que ganamos en la Comisión de la Cámara de Diputados y ganamos en la sala, se perdió extrañamente en la Comisión en la sala en el Senado, que fue las 5 millas desde la punta más saliente, medir las 5 millas de la punta más saliente. Lo que logramos sí fue que se aumentaron las 5 millas desde la 10ª región al sur, todo el borde de la isla de Chiloé. Pero nosotros queríamos que la que ganamos en la Cámara de Diputados, que era medir las 5 millas de la punta más saliente, quedara, pero en el Senado los senadores dirigidos por el entonces presidente, senador Horvath, dijeron que no. Señor Bustamante, la ley finalmente establece esta propiedad de gran parte de las cuotas de pesca de manera indefinida además y sin licitación para un grupo muy acotado de empresas en el tema de la pesca industrial. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Mire, yo no puedo, eso viene de la ley del 2002. Ya, no hay que olvidar que la ley del 2002, cuando el presidente Lago era, valga la redundancia, presidente, ellos fueron los que implementaron los límites máximo captura. Y de ahí de que vienen los límites máximo captura. Por eso nosotros vimos la pelea ya de tener más cuotas a los artesanales, porque era mucho menos lo que teníamos antes. Y si hubiéramos sido apoyados por los señores parlamentarios que hoy día andan hablando, habríamos tenido mucho más cuotas, pero en el Congreso se quedaron callados y no tocaron la distribución de cuotas, solo dejaron lo que nosotros ganamos y nada más. Entonces, si hoy día tienen derecho, viene eso desde la ley del señor Lago y lo ratificaron ahora en esta ley de ahora. Hay que ver cómo votaron estos señores. Zoila Bustamante, presidenta de la CONAPACH. Muchas gracias por haber conversado esta noche con Viaje al Centro de la Noticia. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a ustedes también. Bueno, hemos tenido varios puntos de vista respecto de esta ley. Hemos hablado también con protagonistas como los pescadores. Queremos también hablar desde un punto de vista económico. Para ello nos acompaña el economista Claudio Agostini. Claudio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Desde un punto de vista económico, ¿tiene sentido lo que determina la ley de pesca? Tiene y no tiene. Como criterio común de regular la industria pesquera hay una razón económica que es la razón correcta por la cual regular, que es que el recurso pesquero, o sea, los peces que están en el agua,
son de propiedad común, nadie es dueño. Y al final, cuando nadie es dueño, el resultado es que, bueno, todos pescan, se sobreexplota y se extingue la especie. Entonces, hay que buscar alguna forma de regular para evitar eso. El primer intento de regulación en Chile fue el año 91 y se fijó una cuota global. Entonces, no se puede pescar al año más que tantas toneladas de peces, pero era global y podían pescar todos los que tenían derecho. Entonces, esa fue una mala solución porque generó lo que en su momento se llamó una carrera olímpica. Si hay una cuota global, tengo que tratar de sacar todo lo que pueda lo más rápido posible. Entonces se sobreinvirtió, se sobreexplotó y además como funcionan las cosas en Chile, una vez que se acababa la cuota, venían los llantos de los pesqueros y se agrandaba la cuota. Entonces al final se sobreexplotó igual, hubo recursos que casi se extinguieron y se produjo una segunda regulación en el 2001, que es más cercana al tipo de regulación económica eficiente que hay en todo el mundo, que es que yo asigno propiedad a pesqueras individuales. O sea, digo, Daniel Matamala tiene derecho a pescar con su empresa tantas toneladas al año. La pregunta es cómo se asignan esas cuotas. ¿Deberían entregarse simplemente o licitarse? No, entonces tu pregunta es la que hace toda la diferencia. Entonces hasta ahí la regulación es la correcta, porque cuando yo digo Daniel Matamala puede pescar tantas toneladas, tú ya no tienes apuro en ir a pescar rápido y ganarle el que envía a los otros, y eres eficiente, ordenado para planificarlo, tienes flota del tamaño correcto, entonces hasta ahí estamos bien. Y la pregunta del millón es cómo asignamos cuánto pesca Daniel Matamala y si es que pesca o no Daniel Matamala. Esa es la pregunta del millón. La forma competitiva de hacer eso es una licitación. Eso nos garantiza que llega el mejor, el más eficiente, el que hace mejor el trabajo de eso. El diseño original, el 2001, fue por los primeros 2 años hagamos una asignación temporal, en el cual se asigna con derecho histórico, que es esta lógica que tenemos en Chile para tantas cosas, del que tiene, mantiene. Entonces las pesqueras grandes que ya tenían, se les respetó de acuerdo a su cuota histórica cuánto tenían. Lo cual ya tiene una injusticia complicada, no solo porque no hay entrantes más eficientes, sino que porque la pesquera que más sobreexplotó el recurso se quedó con una cuota mayor. O sea, este es un premio, ¿no es cierto? Es un premio haber hecho las cosas mal en vez de un premio haber hecho las cosas bien. Entonces ahí ya tenemos un problema. Y era transitorio. Llegado el momento en que se acababa la transitoriedad y había que licitar, no se licitó, se podía licitar entre el 5% y el 50%, nunca se licitó nada. Y dijeron, bueno, pero las cuotas son transables, o sea, Daniel Matamala tiene una, si yo soy más eficiente, puedo comprarte tu cuota y me quedo yo con ella. La historia de 10 años es que nunca se vendió ninguna. Ahora, y nunca entró nadie. Correcto. ¿Y cómo queda finalmente esta nueva ley de pesca? Bueno, entonces el 2012 expiraba la ley. O sea, ahí ya no había vuelta, no quedaba otra que licitar. O era el momento de tener la oportunidad de finalmente licitar. Y había entrantes interesados. Había empresas noruegas que querían entrar. Y en su momento el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, anuncia que va a haber licitación. O sea, se vence la cuota del 2012, se licita y uno dice, por fin, vamos a ver competencia, va a haber entrantes nuevos. Y si los noruegos son más ineficientes y los chilenos son más eficientes, bien, pero dejemos que los jugadores jueguen en la cancha y gane el que sea mejor. Y empezó el lobby pesquero en forma impresionante. Cambiaron al ministro, llegó el ministro Longueira y el ministro Longueira hizo lo peor que se puede haber hecho, que es haber sentado en una mesa a todas las empresas que deben competir a ponerse de acuerdo en cómo repartirse la cuota. O sea, en general la colusión es mala. Cuando el Estado sienta en una mesa y colude a empresas que compiten, estamos ya en el peor de los escenarios. O sea, uno espera que el Estado combata la colusión y no que la genere. Y de la peor forma, porque en esa mesa se sentó a los pescadores artesanales chicos, que tienen una cuota global, ellos no tienen individual, y a los grandes, que tenían estas cuotas para ponerse de acuerdo, y si ellos se ponían de acuerdo, no había licitación. O sea, el incentivo es, si ustedes se coluden, yo no licito. O sea, si se coluden no hay competencia. Y además, como los pesqueros chicos no estaban muy contentos, la amenaza fue peor. O sea, a mí yo de verdad esto lo encuentro bien chocante en la forma como se hizo. El ministro Longueira está en los diarios, uno lo puede revisar todavía, le dijo a los pequeños, si no se ponen de acuerdo ustedes con los grandes, entonces licito la cuota de ustedes, lo cual ni siquiera estaba en la ley. Entonces aquí este es el peor diseño posible. La autoridad sienta a los competidores, los insta a coludirse, amenaza al que no quiere participar en la colusión. No quiere participar por la razón equivocada, porque quiere una cuota más grande, no es que quiera de verdad competir, y al final logra un acuerdo
que él calificó de histórico, de un ejemplo para el país, y no hubo licitación. Y no se permitió la entrada de nuevos competidores. No sabemos si los que están son los más eficientes. Lo único que sabemos es que son los mismos de siempre y que bloquearon la competencia y que el Estado se prestó para esto. Cuando se les entregan esas cuotas, además en la práctica de manera casi indefinida, porque son 20 años renovables automáticamente, ¿es un regalo? Por supuesto, porque este es un recurso escaso, que tiene un valor. O sea, por algo gastan tanto en lobby para mantenerlo. O sea, si no valiera nada, mejor se dedican a otra cosa. Y por algo no quieren licitarlo, porque tienen una renta. O sea, a mí me están dando algo gratis, que no es mío. O sea, ellos no sembraron los peces en el mar. Esto no es una salmonera que planta salmones, los cría y después los vende. No, estos son peces que están en el mar. Y genera una renta el que yo los saque. Y además genera una renta monopólica si nos la repartimos entre 5 y no hay ningún competidor que entra. Y la mejor experiencia de eso es que en otros países, cuando se ha licitado, los precios que se pagan no son pocos. O sea, aquí el Estado perdió recaudación, no estamos seguros de que el más eficiente sea el que está explotando, porque no dejaron participar a nadie. O sea, como asignación de recursos es lejos lo peor que se puede haber hecho. Claudio, ¿hay otro modelo de algún país que nos podría haber servido de ejemplo para tener un sistema que realmente fuera competitivo, que tuviera que ver con la libre competencia y que realmente funcionara? El mejor esquema es licitar. O sea, eso garantiza la competencia absolutamente. Y uno, si tiene algunos temores de que llegue alguien, no sé, que de verdad no sabe de pesca, que va a ser un desastre, que en realidad lo único que está haciendo es comprarlo para después revenderlo. Ya uno puede pensar la peor historia, que es la que cuentan los pesqueros. Uno puede poner los requisitos que quiera. Yo puedo decir, participan en esta licitación empresas que tengan experiencia mundial en pesca en los últimos 10 años, que tengan al menos tal capacidad de barco. O sea, uno puede poner una regulación razonable de quién puede participar y después de eso hacerlos competir. O sea, aquí no hay nada que supere la competencia, no hay un esquema mejor que uno competitivo. Y supuestamente esa es la lógica del sistema chileno, porque hablamos del sistema chileno como un sistema de libre mercado, con competencia, pero parece que cuando hay poderes involucrados no importa tanto eso, ¿no? Yo estoy de acuerdo, yo creo que aquí hay muchos que se lavan la boca con la libre competencia, pero llegado el momento de competir no les gusta y no creen. O sea, hay muchos que son más pro empresa que pro competencia. Y estamos llenos de ejemplos, y este es uno. O sea, si uno le pregunta a los industriales pesqueros, ellos dicen creer en el modelo de libre mercado, pero cuando les tocó competir, hicieron todo lo posible por bloquear la competencia y fueron exitosos, y han sido exitosos 2 veces. La bloquearon en el 2001 y la bloquearon en el 2002. O sea, no quieren competir. Quieren un monopolio con renta y que el resto compita en las otras industrias, obviamente. ¿Se abre alguna posibilidad o sería lo lógico intentar revertir, anular, incluso se habla de esta ley, o este ya es un derecho que se les entregó a estas empresas y no hay cómo quitárselo? Esa es una buena pregunta más para un abogado que para un economista. La mirada de economista es que ojalá lo hagamos. O sea, yo creo que no hay mejor asignador de recursos que la libre competencia, y este es un mercado donde no lo hay. Preferiría que lo hubiera. Si hay algún espacio para legislar y revertirlo, a mí me parecería una buena decisión política, de política económica, de reactivación, de generar crecimiento, de asignar bien los recursos. Y hay una pregunta de legitimidad que, nuevo, supera la economía, pero que uno ya como ciudadano, más que como economista, tiene derecho a hacerse, digamos. Si esa ley se aprobó para regalarle un recurso que tiene valor en forma gratis, por razones históricas, sin competencia a alguien, y eso se hizo con parlamentarios que estaban financiados o en sus campañas, legal o ilegalmente, por las pesqueras, y no se inhabilitaron para votar, uno como ciudadano tiene dudas respecto a la legitimidad de eso. O sea, porque si ese es el caso, hay parlamentarios que votaron defendiendo a sus financistas y no defendiendo el interés común de todos los chilenos. Y si ese es el caso y hay un espacio legal para derogarlo y poner competencia, yo soy completamente partidario de eso. ¿Hay otro ejemplo en Chile de leyes como la ley de pesca que entregue recursos sin competencia o que asigne recursos que deberían ser de todos de esta manera sencillamente a un grupo de presión? Hay varias. Un ejemplo son los notarios, que lo hemos conversado otras veces. Y de nuevo, es lo mismo. Ha habido 4 intentos de reforma a los notarios en los últimos 3 gobiernos y han fracasado todos.
todos. Y son 320 y algo personas que tienen un privilegio a costa de todos los chilenos. Y cobran una tarifa monopólica que ni siquiera se respeta, no hay sanciones por no respetarla y se asigna más en forma oscura. Y ese es un mecanismo que en otros países funciona competitivamente. Y ha habido proyectos buenos y razonables. El proyecto que presentó el ministro Felipe Bulnes, cuando era ministro de Justicia, generaba unos estándares de servicio mínimo y hacía una licitación a los notarios que, manteniendo ese servicio mínimo, el que ofrecía la tarifa más baja era notario por un periodo fijo renovable. O sea, generaba competencia con calidad de servicio. Impecable. Lo bloquearon los notarios y no llegó a puerto. La libre competencia tampoco funcionó ante las presiones. Y tampoco funcionó, y este gobierno lo acaba de postergar nuevamente sin ninguna explicación. Y de nuevo, bien sorprendente, 327 personas tienen una renta que los favorece a ellos a costa de todos los chilenos y no somos capaces de impedirlo. Con la pesca es lo mismo. Y hay varios ejemplos más, el cabotaje marítimo, el cabotaje aéreo, es lo mismo. Claudio Agostini, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Y así terminamos esta edición de Viaje al Centro de la Noticia. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Esperamos también haber respondido algunas preguntas y darles más antecedentes para que se hagan una opinión informada sobre estos temas. Que estén muy bien. Muy buenas noches.